Cuando la policía se presentó en mi puerta después de que mi mejor amiga desapareció, pensé que me iban a decir que estaba muerta. Lo que me dijeron fue mucho peor. Le mandé 3 mensajes a Sofía el martes y no respondió. El miércoles por la mañana manejé a su departamento y toqué la puerta. Me abrió el encargado. ¿Le puedo ayudar? Le expliqué que estaba buscando a Sofía. Se mudó ayer, me dijo. Se llevó todo y se fue. Intenté llamarla a su celular y se fue directo al buzón de voz. Regresé a casa completamente confundida, porque justo acabábamos de hacer planes para ir de excursión ese fin de semana. El jueves por la mañana tocaron a mi puerta. 2 detectives estaban en mi entrada. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre una muerte reciente. Se me cayó el alma a los pies. Pensé que me iban a decir que Sofía estaba muerta. En lugar de eso, uno de ellos sacó la foto de un hombre que nunca había visto. ¿Conoce a esta persona? Negué con la cabeza. No lo he visto en mi vida. Se miraron entre ellos. ¿Podemos pasar? Nos sentamos en mi sala y uno de los detectives se inclinó hacia adelante. Este hombre fue encontrado muerto en su departamento hace 2 días. Encontramos sus huellas digitales en un cuchillo de cocina en la escena. Encontramos cabello suyo en el sillón. Su credencial del gimnasio estaba en la recámara. Sentí que me faltaba el aire. Eso es imposible. Yo no lo conozco. Nunca he estado en su departamento. Me preguntaron dónde estaba el lunes por la noche. Les dije que estaba en casa sola, viendo la tele, y que no tenía cómo probarlo. Me preguntaron si alguien tenía acceso a mis cosas. Mencioné a Sofía y les expliqué que estaba desaparecida desde el martes. ¿Cuál es su nombre completo? Les di su información y la anotaron. Me dijeron que no saliera de la ciudad y se fueron. Inmediatamente intenté llamar a Sofía de nuevo, pero su teléfono seguía apagado. Manejé hasta el edificio de oficinas donde trabajaba como contadora. Fui a la recepción. Busco a Sofía Reyes. La recepcionista parecía confundida. No tenemos a nadie con ese nombre trabajando aquí. Insistí en que ya la había recogido de este edificio antes. Revisó su sistema de nuevo. Lo siento. No hay nadie con ese nombre en nuestro directorio. Me senté en mi coche intentando entender qué estaba pasando. Esa noche revisé mi departamento buscando cosas que pudieran faltar. El duplicado de la llave de mi casa ya no estaba en el cajón donde la guardaba. Una taza de café que nunca usaba faltaba del fondo de mi alacena. La mascada que había usado en una boda el año pasado no estaba en mi closet. A la mañana siguiente los detectives regresaron. Tenemos más evidencia que nos gustaría discutir. Me mostraron fotos de la escena del crimen. Mi mascada estaba sobre el sillón. La taza de café que faltaba estaba en el fregadero, con mi labial en el borde. Un recibo con mi firma fue encontrado en la basura. Yo no puse ninguna de esas cosas ahí, dije, con la voz temblando. Alguien me está tendiendo una trampa. Me preguntaron de nuevo por Sofía y les di su número de teléfono y dirección. Regresaron 1 hora después. El número de teléfono está desconectado. La dirección que nos dio es un departamento vacío. Buscamos el nombre Sofía Reyes y no encontramos nada. Ni licencia de conducir, ni CURP, ni historial de empleo. ¿Está segura de que ese es su nombre real? Saqué fotos de nosotras juntas en mi celular y se las mostré. Tomaron mi teléfono para enviarse las fotos. Vamos a necesitar que nos acompañe a la delegación para más preguntas. Llamé a una abogada inmediatamente. Durante los siguientes 2 días, descubrí todo. El trabajo de Sofía no existía. La universidad donde dijo que había hecho su maestría no tenía ningún registro de ella. Su hermana que conocí una vez era en realidad una actriz a la que le había pagado. La cafetería donde supuestamente nos conocimos tenía videos de seguridad de ella siguiéndome hasta allí. No se había sentado junto a mí por casualidad. Me había estado vigilando y planeó todo. Mi abogada, Cassandra, consiguió acceso al departamento de Sofía antes de que lo entregara y encontró una caja escondida en el closet. Adentro había copias de la llave de mi casa, mechones de mi cabello en una bolsa de plástico, una de mis tarjetas de crédito viejas que pensé que había perdido, y un cuaderno. Me senté en la estación de policía leyendo el cuaderno mientras mi abogada y los detectives observaban. Estaba lleno de notas sobre mí, mi rutina diaria, dónde guardaba mi llave extra, mi huella digital en un vaso que había guardado de mi departamento, planes sobre cómo transferir mi ADN a la escena del crimen, el nombre de la víctima con notas como exnovio, orden de restricción, el blanco perfecto. La última entrada era de hacía una semana. Todo está en su lugar. Ella cargará con la culpa. Nueva identidad lista. Me voy el martes. Cerré el cuaderno y miré a los detectives. Su nombre real no es Sofía Reyes. Pasó un año entero fingiendo ser mi amiga para poder culparme de matar a su exnovio. Uno de los detectives me quitó el cuaderno y empezó a hojearlo. El otro miraba los objetos de la caja. Mi abogada puso su mano en mi hombro. Me quedé sentada mirando las caras de los detectives, tratando de averiguar si me creían o si estaba a punto de ser arrestada por un crimen que no cometí. El detective Hernández dejó el cuaderno sobre la mesa de metal entre nosotros y se reclinó en su silla. Me preguntó si tenía algo más que decirle sobre Sofía o la víctima. Negué con la cabeza y sentí el peso del cuaderno en mis manos, aunque él me lo había quitado. Toda mi amistad había sido una farsa. Cada café que compartimos, cada noche de películas, cada plática sobre nuestras vidas había sido ella recolectando información para destruirme. Cassandra puso su mano en mi brazo y les dijo a los detectives que necesitaba tiempo a solas con su clienta.
Hernández y la detective Rodríguez se levantaron y salieron de la sala de interrogatorios. La puerta se cerró detrás de ellos. Cassandra se volteó hacia mí con una mirada seria. Explicó que el cuaderno ayudaba a nuestro caso, pero la evidencia física en la escena del crimen tenía un peso enorme con los jurados. Mis huellas en ese cuchillo, mi cabello en el sillón, mis pertenencias esparcidas por el departamento pintaban una imagen que sería difícil de superar. Necesitábamos más que solo el cuaderno para probar la trampa. Necesitábamos encontrar a la propia Sofía. Los detectives volvieron después de 15 minutos. Rodríguez sacó una silla y se sentó frente a mí. Había estado callada durante la mayor parte del interrogatorio anterior, pero ahora empezó a hacer preguntas detalladas. Quería saber exactamente cómo Sofía había recolectado mi ADN y mis objetos personales. Le conté todo lo que pude recordar. Sofía había insistido en lavar los vasos después de que yo los usaba en su departamento, diciendo que era muy especial con su lavaplatos. Me había pedido prestada mi mascada un día de frío en enero, diciendo que había olvidado la suya en casa. Los objetos habían desaparecido a lo largo de meses, cosas pequeñas que apenas noté en su momento. Una taza de café del fondo de la alacena, mi llave extra que pensé que había perdido, una tarjeta de crédito vieja que asumí que había tirado. Rodríguez anotó cada detalle mientras Hernández me observaba cuidadosamente. Pasaron otra hora revisando mi declaración antes de que Hernández me dijera que tomarían el cuaderno y la caja como evidencia oficial. Primero hizo copias de todo y me entregó un sobre manila con duplicados de todas las fotos y páginas. Hernández admitió que este era el intento de trampa más elaborado que había visto en 20 años en la fuerza, pero me advirtió que eso no garantizaba que el Ministerio Público lo creyera. Sin encontrar a la propia Sofía, sin probar que ella realmente existió e hizo estas cosas, la evidencia física en mi contra seguía siendo poderosa. Me dijeron que podía irme, pero que me mantuviera disponible para más preguntas. Cassandra me llevó al departamento de Carla porque no podía soportar la idea de volver a mi propia casa. Cada rincón de mi hogar guardaba recuerdos de las mentiras de Sofía. El sillón donde habíamos visto películas. La mesa de la cocina donde comíamos comida para llevar. La recámara de invitados donde se había quedado a dormir docenas de veces, probablemente revisando mis cosas mientras yo dormía. Carla abrió la puerta y bastó con ver mi cara. Me dio un abrazo sin decir nada. Fue entonces cuando finalmente me rompí y lloré por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Había estado conteniéndome, tratando de mantenerme calmada y lógica para la policía y mi abogada, pero de pie en la puerta de Carla, con los brazos de una amiga de verdad rodeándome, no pude aguantar más. En los siguientes 2 días, Cassandra contrató a un investigador privado llamado Javier. Explicó que se especializaba en rastrear a personas que usaban identidades falsas. Javier llegó a su oficina el sábado por la mañana con un maletín de laptop y una expresión seria. Tendría unos 40 años, con canas empezando en las sienes y ese tipo de energía enfocada que me hizo pensar que era bueno en su trabajo. Cassandra ya le había enviado las fotos que yo tenía de Sofía. Él abrió su laptop en la mesa de conferencias e inmediatamente empezó a pasar las imágenes por bases de datos de reconocimiento facial. Explicó el proceso mientras trabajaba. La mayoría de la gente dejaba huellas digitales en algún lugar, incluso cuando intentaban esconderse. Redes sociales, cámaras de seguridad, fotos de licencias de conducir, registros de pasaportes. La clave era encontrar la base de datos correcta y tener el acceso para buscar en ella. Javier me dijo que quienquiera que fuera Sofía realmente era hábil para mantenerse fuera del radar. Pero todo el mundo cometía errores eventualmente. Él se estaba enfocando en la actriz pagada que fingió ser su hermana. Ese era un hilo del que podíamos tirar para desenredar su verdadera identidad. La actriz tenía que tener alguna conexión con Sofía, una agencia de talento, un registro de pago, alguna forma en que se habían encontrado. Javier tenía contactos en la industria del entretenimiento y ya estaba trabajando en rastrearla a través de bases de datos de casting. La detective Rodríguez me llamó el lunes por la tarde. Había obtenido videos de seguridad de mi edificio de departamentos de los últimos 6 meses. El video mostraba a Sofía saliendo de mi departamento tarde en la noche en múltiples ocasiones, siempre cargando una bolsa. Regresaba horas después sin ella. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con cuándo debió haber estado visitando el departamento de la víctima para plantar mis pertenencias y la evidencia de ADN. Rodríguez explicó que estaban construyendo una línea de tiempo de exactamente cuándo apareció cada pieza de evidencia en la escena del crimen. El vecino de la víctima había reportado ver a una mujer rubia que coincidía con la apariencia falsa de Sofía entrando a su departamento 3 veces en las semanas previas a su muerte. El equipo forense estaba examinando todo ahora. Un perito llamado Pérez dirigió el análisis de cómo mis huellas llegaron al arma homicida. Rodríguez explicó que Pérez tenía 20 años de experiencia con evidencia de huellas dactilares. Estaba mirando el patrón de las huellas, los puntos de presión, el ángulo. La llamó ese mismo día con sus hallazgos. El patrón de la huella en el cuchillo sugería que había sido presionado contra mi mano mientras estaba inconsciente o dormida. La presión era incorrecta para alguien que realmente agarra un cuchillo para usarlo como arma. El ángulo mostraba que el cuchillo había sido sostenido contra mi palma y dedos en lugar de ser agarrado naturalmente. Pérez estaba preparado para testificar que las huellas fueron plantadas, no creadas por el uso normal. Cassandra presentó una moción esa tarde para prevenir mi arresto mientras la investigación continuaba.
Argumentó que estaba cooperando plenamente con la policía. La evidencia de la trampa creaba una duda razonable sobre mi participación. El juez celebró una audiencia a la mañana siguiente. Me senté en la sala del tribunal usando la misma ropa que había usado durante 3 días porque todavía no podía ir a casa. El fiscal argumentó que yo era un riesgo de fuga dada la gravedad de los cargos. Cassandra contraatacó con la evidencia del cuaderno y el análisis de huellas de Pérez. El juez revisó las copias del cuaderno de Sofía durante 10 minutos mientras todos esperaban. Finalmente dictaminó que no podía ser arrestada todavía, pero tenía que entregar mi pasaporte. Me pusieron una tobillera electrónica allí mismo en el juzgado. Un técnico me ató el dispositivo de plástico negro alrededor del tobillo izquierdo y me explicó los límites que no podía cruzar. Estaba confinada a un radio de 15 kilómetros alrededor del departamento de Carla. Al menos no estaba en la cárcel, pero tampoco estaba libre. Javier me llamó la tarde siguiente mientras estaba sentada en la sala de Carla mirando la tobillera electrónica alrededor de mi pierna. Dijo que encontró a la actriz a través de una base de datos de una agencia de talento y que iba en camino a hablar con ella. Le pregunté si podía ir, pero dijo que sería mejor si iba solo, ya que ella podría asustarse si aparecía demasiada gente. 2 horas después mi teléfono sonó de nuevo. Javier explicó que la actriz casi le cerró la puerta en la cara cuando mencionó a Sofía, pero accedió a hablar cuando él le contó sobre el cargo de asesinato y que una persona inocente podría ir a prisión. Ella seguía diciendo que no sabía nada de un asesinato. Pensó que era solo para un video de broma. Alguien la había contactado a través de su agencia hacía 6 meses pidiéndole que interpretara el papel de una hermana para lo que describieron como una sorpresa de un reality show. La mujer le pagó 100,000 pesos en efectivo, la mitad por adelantado y la mitad después de la única reunión conmigo en esa cafetería. La actriz dijo que se sintió mal cuando Javier le explicó lo que Sofía había estado planeando realmente. Accedió a ir a la estación de policía a la mañana siguiente para dar una declaración completa. Me senté en una sala de conferencias en la estación de policía con el detective Hernández. Mientras la actriz hablaba con un artista de retratos hablados en otra habitación, Carla estaba conmigo porque no podía soportar estar allí sola. La actriz ya le había dado su declaración a Rodríguez sobre el pago en efectivo y el acto de la hermana falsa. Ahora estaba describiendo cómo se veía realmente la mujer que la contrató. Hernández explicó que Sofía debió haber estado usando la peluca rubia y lentes de contacto de color cuando estaba cerca de mí, pero habría usado su apariencia real al conocer a la actriz para evitar crear un rastro que llevara de vuelta a su identidad falsa. Después de 1 hora, el artista entró con un dibujo. Hernández lo tomó y lo puso sobre la mesa frente a mí. Me quedé mirando una cara que nunca había visto antes. La mujer en el dibujo tenía el cabello oscuro y corto, lentes con armazones gruesos y rasgos más duros que la cara suave y amigable que conocía como Sofía. La actriz dijo que la mujer hablaba con un ligero acento que podría haber sido falso, algo vagamente europeo que aparecía y desaparecía. Seguí mirando el dibujo tratando de encontrar algo familiar en esos ojos o esa boca, pero no había nada. Esta era quien Sofía era realmente. La persona a la que llamé mi mejor amiga durante todo un año, a la que le conté mis secretos e hice planes y en la que confié completamente, había sido una mentira total, desde su apariencia hasta su personalidad y la forma en que hablaba. Cada sonrisa, cada risa, cada momento de nuestra amistad había sido una actuación realizada por alguien que llevaba un disfraz. El contador forense que rastreó el dinero de Sofía llamó a la detective Rodríguez 3 días después con nueva información. Yo estaba de vuelta en el departamento de Carla cuando Rodríguez me llamó para contarme lo que encontraron. Los 100,000 pesos pagados a la actriz provenían de tarjetas de débito prepagadas. No efectivo como pensaba la actriz. La mujer que la contrató le había entregado lo que parecía efectivo, pero el banco determinó que en realidad fue retirado de una serie de tarjetas compradas en diferentes tiendas en 3 estados durante un periodo de 2 meses. Alguien había estado planeando esto por mucho más tiempo que un año. Rastrearon las compras de las tarjetas a ubicaciones en Querétaro, Puebla y Veracruz. Cada tarjeta fue comprada con efectivo en una tienda diferente. Nunca más de 10,000 pesos a la vez, para evitar activar cualquier requisito de reporte. El contador estimó que Sofía había estado moviendo dinero y preparando su plan de trampa durante al menos 18 meses, tal vez más. Tenía recursos serios y sabía exactamente cómo evitar dejar rastro. Rodríguez dijo que estaban investigando de dónde podría haber venido tanto dinero, pero hasta ahora no tenían nada. Carla pidió un permiso en su trabajo en la firma de marketing donde trabajaba para quedarse conmigo a tiempo completo. Tenía miedo de estar sola incluso durante el día. Cada sonido me hacía saltar. Revisaba las cerraduras de las puertas 5 o 6 veces antes de irme a la cama. Seguía pensando que Sofía podría volver para terminar lo que empezó o que había pasado algo por alto y la policía decidiría arrestarme de todos modos. Carla nunca se quejó de poner su vida en pausa. Preparaba comidas, contestaba mi teléfono cuando llamaban los reporteros y se sentaba conmigo cuando me despertaba de pesadillas sobre estar en prisión. Una noche me disculpé por ser un desastre y me miró seriamente. Dijo: "Esto es lo que hacen las amigas de verdad, mija. Aparecen cuando las cosas están terribles y se quedan". Me di cuenta de que me estaba mostrando cómo era la verdadera amistad después de un año de experimentar una versión falsa. Sofía me había enseñado a cuestionar los motivos de todos, pero Carla estaba demostrando que la gente genuina existía.
El perito Pérez llamó al detective Hernández con nuevos hallazgos de mi departamento. Su equipo había vuelto a hacer otra búsqueda después de que el retrato hablado reveló la apariencia real de Sofía. Encontraron pequeñas fibras incrustadas en la alfombra de mi recámara que coincidían con la alfombra del departamento de la víctima. Las fibras estaban concentradas cerca de mi tocador, donde guardaba algo de mi ropa y joyas. Pérez explicó que Sofía debió haber caminado por la escena del crimen después de matarlo y luego venir directamente a mi departamento a plantar más evidencia. Las fibras estaban en sus zapatos y se transfirieron a mi alfombra cuando entró a mi recámara. Esto significaba que había estado en mi habitación después de cometer un asesinato, revisando mis cosas mientras yo probablemente estaba dormida en la habitación de al lado o fuera en algún lugar. La idea me puso la piel de gallina. Había caminado por mi departamento con la sangre de un hombre muerto posiblemente todavía sobre ella, tocando mis pertenencias y planeando cómo destruir mi vida. Pérez dijo que la evidencia de las fibras era otra pieza que probaba la trampa porque mostraba la conexión entre ambas ubicaciones a través de los movimientos de Sofía. Javier encontró más detalles sobre el departamento que Sofía rentó bajo su nombre falso. El arrendador le dijo que todo se manejó de forma remota. Alguien que se hacía llamar Sofía Reyes lo contactó por correo electrónico sobre el departamento 6 meses antes de mudarse. Pagó 6 meses de renta por adelantado con un cheque de caja enviado desde una oficina de correos a 2 estados de distancia. El arrendador nunca la conoció en persona. Dejó la llave en una caja de seguridad con un código y ella se mudó sin tener nunca una conversación con él más allá de los correos electrónicos. Los servicios se configuraron a través de cuentas en línea con tarjetas de crédito prepagadas. Incluso los muebles del departamento fueron entregados por tiendas y servicios de ensamblaje que nunca la vieron. Javier dijo que era otra capa de planificación que mostraba cuán cuidadosa era Sofía para no dejar rastros. Creó una vida falsa completa que existía solo en papel y en registros digitales. El arrendador se sintió terrible cuando Javier le explicó lo que pasó. Dijo que nunca le habría rentado a alguien que no conoció en persona si lo hubiera sabido. Pero los 6 meses pagados por adelantado eran demasiado buenos para dejarlos pasar. 2 semanas después de que la policía llegó por primera vez a mi puerta, la detective Rodríguez me pidió que fuera a la estación de nuevo. Dijo que otras 2 mujeres se habían presentado después de ver la cobertura de noticias sobre mi caso. Ambas tenían historias similares sobre haberse hecho amigas de alguien que luego desapareció. Rodríguez me mostró sus declaraciones. La primera mujer dijo que una amiga que conoció en una clase de yoga hacía 3 años le había pedido prestados artículos lentamente durante varios meses, incluida la llave de su casa que, según afirmó, necesitaba para cuidar a su perro. La amiga desapareció de repente, y la mujer descubrió más tarde que faltaba su tarjeta de crédito adicional junto con mechones de su cabello de un cepillo que guardaba en su baño. La segunda mujer describió conocer a alguien en un evento de networking profesional que construyó una amistad durante 8 meses y luego desapareció después de obtener acceso a su departamento e información personal. Reportó varios artículos desaparecidos, incluyendo joyas y su pasaporte. Ambas mujeres dijeron que la amiga parecía interesada en sus horarios diarios y hacía preguntas detalladas sobre sus rutinas. Leer sus declaraciones fue como ver un borrador temprano de lo que Sofía me hizo a mí. El detective Hernández convocó a una reunión conmigo, Cassandra y Javier para discutir el patrón que emergía de las otras víctimas. Dijo que estaba claro que Sofía había hecho esto antes, posiblemente muchas veces durante varios años. Las 2 mujeres que se presentaron podrían ser solo las que reconocieron el patrón por la cobertura de noticias. Podría haber más víctimas que nunca se dieron cuenta de que fueron blanco. Hernández contactó a la FGR, Fiscalía General de la República, porque la evidencia mostraba que Sofía cruzaba líneas estatales y potencialmente cometía fraude de identidad y robo a nivel federal. Un agente federal llamado Garza, que manejaba casos de fraude de identidad en serie, aceptó revisar la evidencia. Hernández dijo que si Garza tomaba el caso, traería más recursos para encontrar a Sofía y podría conectarla con otros crímenes en todo el país. La reunión terminó con todos de acuerdo en que probablemente yo no era el primer intento de Sofía de culpar a alguien por un crimen grave. Quizás solo era la primera vez que escalaba a asesinato. El agente Garza llegó a la estación de policía 2 días después cargando 3 cajas de archivos. El detective Hernández nos presentó en una sala de conferencias donde Garza extendió papeles y fotos sobre la mesa. Explicó que estos eran 3 casos no resueltos de diferentes estados donde mujeres reportaron haberse hecho amigas de alguien bajo falsos pretextos que luego desapareció. En cada caso, la amiga había recolectado artículos personales, obtenido acceso a departamentos y aprendido información detallada sobre la vida de la víctima. Ninguno de los casos resultó en cargos de asesinato, but todos involucraban la misma planificación cuidadosa y desaparición repentina. Garza señaló fotos de cada caso que mostraban a diferentes mujeres de las que las víctimas se habían hecho amigas. Una tenía el cabello rojo, otra era castaña. La tercera era rubia como la Sofía que yo conocía, pero Garza dijo que la metodología era idéntica en cada caso. La construcción gradual de la amistad, la recolección cuidadosa de ADN y efectos personales, la identidad falsa que se desvanecía sin dejar rastro. Creía que todos estos casos eran la misma persona usando diferentes apariencias. En cada caso, la amiga desapareció de repente y la víctima reportó robo de artículos personales y cosas extrañas que sucedieron después de la desaparición. Una mujer encontró que faltaba la llave de su departamento. Otra descubrió que alguien había estado en su casa mientras ella estaba fuera.
La tercera encontró artículos en lugares donde no los había puesto. Garza me miró y dijo que Sofía era probablemente una criminal profesional que había estado haciendo esto durante años y la trampa del asesinato era su escalada más peligrosa hasta el momento. Tomé el primer archivo y empecé a leer el caso de Jalisco. Una mujer llamada Sandra reportó conocer a alguien que se hacía llamar Jimena en una clase de yoga. Se hicieron amigas durante 6 meses. Jimena hacía preguntas detalladas sobre el horario de Sandra. Pidió prestada la llave de su departamento para regar las plantas cuando Sandra viajaba y recolectó pequeños artículos personales que Sandra pensó que había perdido. Un día, Jimena desapareció por completo y Sandra descubrió que sus tarjetas de crédito estaban siendo usadas en otro estado. Pasé al segundo archivo de Oaxaca. Una mujer llamada Mónica conoció a alguien llamada Andrea en una librería. Mismo patrón durante 8 meses. Andrea lentamente obtuvo acceso a la vida de Mónica, aprendió sus rutinas, sacó copias de sus llaves y desapareció con los documentos de identidad de Mónica y varias piezas de joyería. El tercer archivo de Chiapas mostraba a una mujer llamada Rebeca que se hizo amiga de alguien llamada Diana. 7 meses de cuidadosa construcción de amistad, constantes preguntas sobre la vida diaria de Rebeca, artículos prestados nunca devueltos, desaparición repentina. Cada uno de los casos seguía exactamente los mismos pasos que Sofía usó conmigo. La construcción gradual de confianza, el interés en horarios y rutinas, el acceso a hogares y pertenencias, la identidad falsa que no dejaba rastro. Garza me observó leer y explicó que el patrón era demasiado específico para ser coincidencia. Creía que una persona estaba detrás de todos estos casos, usando diferentes nombres y apariencias cada vez. Sin embargo, el asesinato era nuevo. En los casos anteriores, solo robaba identidades y pertenencias, pero conmigo había ido mucho más lejos. Dijo que este tipo de comportamiento generalmente empeoraba con el tiempo, no mejoraba. Y necesitábamos encontrarla antes de que intentara esto de nuevo con alguien más. 3 días después, Cassandra me llamó desde la oficina del Ministerio Público. Había pasado la mañana presentando todo lo que habíamos encontrado al fiscal y su equipo. Expuso la evidencia del cuaderno, la identidad falsa, el patrón de otros estados y la investigación federal de Garza. El fiscal escuchó pero siguió poniendo pretextos. Dijo que la evidencia física en la escena del crimen era fuerte y que los jurados confiaban más en la evidencia forense que en teorías sobre trampas elaboradas. Cassandra argumentó que yo era claramente una víctima atrapada en una operación criminal en curso, no una asesina. Le mostró los archivos de Garza probando que Sofía había hecho esto antes en múltiples estados. El fiscal preguntó por qué no noté nada raro durante todo un año de amistad. Cassandra explicó que así es exactamente como trabajan los estafadores, siendo pacientes y construyendo confianza real antes de traicionarla. Después de 2 horas de dimes y diretes, el fiscal finalmente aceptó retrasar cualquier decisión de presentar cargos hasta que la investigación sobre la verdadera identidad de Sofía estuviera terminada. No era la absolución total que yo quería, pero nos compraba tiempo para encontrar más evidencia y rastrear a Sofía. Cassandra me dijo que me mantuviera disponible y siguiera ayudando a Garza con lo que necesitara. El fiscal dejó claro que estaba observando el caso de cerca y podría cambiar de opinión si la investigación se estancaba. Javier llamó esa misma tarde con nueva información sobre la víctima. Había estado hurgando en los registros policiales y encontró algo importante. 8 meses antes de morir, la víctima levantó un acta en el Ministerio Público sobre una exnovia acosadora que lo había estado amenazando. Le dijo a la policía que ella se apareció en su departamento múltiples veces. Le envió mensajes de enojo y dijo que le haría pagar por dejarla. Intentó obtener una orden de restricción, pero no pudo proporcionar suficientes detalles para que el tribunal la aprobara. La mujer usaba diferentes números de teléfono, nunca se quedaba en un lugar el tiempo suficiente para ser notificada, y la víctima solo tenía una vaga descripción física. Javier me leyó la descripción del reporte policial. Cabello oscuro, alrededor de 1,65 m, complexión delgada, posiblemente usando lentes de contacto de color para cambiar el color de sus ojos. Coincidía con el retrato hablado de la actriz, no con la mujer rubia que yo conocía como Sofía. La víctima había estado tratando de escapar de ella durante meses antes de que aparentemente decidiera matarlo. Javier encontró más reportes donde la víctima llamó a la policía sobre actividades sospechosas cerca de su departamento, autos siguiéndolo y artículos movidos en su casa cuando él estaba fuera. Cada reporte fue archivado, pero no resultó en nada porque no había suficiente evidencia para actuar. Fue presentado bajo el nombre de Victoria Ponce con una dirección que resultó ser un lote baldío en otra ciudad. La víctima describió su relación con Victoria como de 3 meses antes de descubrir que ella había mentido sobre partes importantes de su vida. Cuando intentó terminar las cosas, ella se volvió amenazante y obsesiva. Escribió en la solicitud de orden de restricción que temía por su seguridad y creía que ella era capaz de violencia. El juez negó la solicitud porque Victoria Ponce no existía en ninguna base de datos legal y sin una identidad real, no podían entregar la orden o hacerla cumplir. La víctima había estado tratando de escapar de Sofía durante más de un año usando cualquier nombre que ella le hubiera dado. Presentó múltiples denuncias policiales, trató de obtener protección legal e incluso se mudó a un departamento diferente, pero ella seguía encontrándolo. El detective Hernández dijo que ahora estaba claro que ella había estado planeando su asesinato durante meses, tal vez todo el tiempo que me estaba acechando a mí. Necesitaba a alguien a quien culpar para poder desaparecer limpiamente sin estar conectada con el crimen. La víctima intentó todo lo que pudo para alejarse de ella,
Y no fue suficiente. El agente Garza me pidió que volviera a la estación de policía para una entrevista detallada. Instaló un sistema de grabación en una sala de conferencias y nos sentamos con café y mi teléfono lleno de fotos con Sofía. Dijo que necesitaba documentar todo sobre mi amistad con ella porque creía que ella intentaría esto de nuevo en otro lugar si no la atrapábamos. Necesitábamos un registro completo de sus métodos para ayudar a identificar futuras víctimas antes de que lastimara a alguien más. Empecé desde el principio describiendo la cafetería donde nos conocimos. Expliqué cómo se sentó junto a mí cuando había otros asientos disponibles, cómo comentó sobre el libro que estaba leyendo, cómo la conversación se sintió natural y fácil. Garza hizo preguntas específicas sobre cada interacción que pude recordar. ¿Qué te preguntaba sobre tu vida? ¿Cómo reaccionaba cuando hablabas de vivir sola? ¿Cuándo fue la primera vez que vino a tu departamento? ¿Cómo obtuvo tu llave extra? Repasé todo el año mes por mes mientras Garza tomaba notas y grababa todo. Me preguntó sobre la víctima y le expliqué que nunca había oído a Sofía mencionarlo. Nunca vi ninguna señal de que tuviera un exnovio o una relación pasada. Me había dicho que estaba enfocada en su carrera y que no había salido con nadie seriamente en años. Cada cosa que me dijo fue una mentira diseñada para hacerla parecer confiable y segura. Garza dijo que mi relato detallado se convertiría en parte de una investigación federal sobre una presunta criminal en serie. Mi año de ser manipulada era ahora evidencia que podría ayudar a atraparla y proteger a otras personas. Carla vino a mi departamento al día siguiente con su laptop. Se había tomado un tiempo libre del trabajo para ayudarme a revisar cada mensaje de texto, publicación en redes sociales y foto que tenía con Sofía. Necesitábamos crear una línea de tiempo que mostrara cuán calculado fue cada paso de nuestra amistad. Carla abrió una hoja de cálculo y empezó a organizar todo por fecha. El primer mensaje de Sofía llegó 2 días después de que nos conocimos en la cafetería. Había sugerido vernos para tomar un café de nuevo y yo había aceptado de inmediato. Carla señaló que Sofía siempre me dejaba sugerir horas y lugares. Nunca presionaba demasiado y hacía que todo pareciera idea mía. Era paciente y dejaba que yo me acercara a ella en lugar de parecer demasiado ansiosa. Revisamos 6 meses de mensajes y Carla resaltó cada vez que Sofía preguntaba sobre mi horario, mi rutina de trabajo o mis planes. Hacía estas preguntas constantemente, pero de formas casuales que no parecían invasivas en ese momento. Carla encontró el mensaje donde Sofía se ofreció a regar mis plantas cuando visité a mis padres durante una semana. Ahí fue cuando obtuvo mi llave extra. Otro mensaje mostraba a Sofía sugiriendo que intercambiáramos información de contacto de emergencia en caso de que algo sucediera. Así fue como obtuvo mis datos personales. Carla creó una línea de tiempo que hacía obvio que Sofía me eligió específicamente porque vivía sola. Trabajaba desde casa 3 días a la semana y tenía una rutina predecible. Era fácil de monitorear y mi estilo de vida me convertía en un blanco perfecto para ser incriminada. Todo lo que pensé que era amistad aleatoria era en realidad una cuidadosa selección y planificación. El perito Pérez llamó con los resultados de su análisis forense de los artículos en la caja escondida de Sofía. Su equipo había estado examinando todo para construir una línea de tiempo de cuándo recolectó cada pieza de evidencia. Los resultados sorprendieron a todos. Algunos de los artículos, incluyendo mechones de mi cabello y una copia de mi huella digital en un vaso, fueron recolectados tan temprano como hacía 14 meses. Eso fue 2 meses antes de que Sofía y yo supuestamente nos conociéramos al azar en la cafetería. Pérez explicó que esto significaba que ella me había estado vigilando y recolectando evidencia durante meses antes de presentarse. La reunión en la cafetería no fue el comienzo de su plan. Fue solo cuando decidió hacer contacto directo. Me había estado siguiendo, aprendiendo mis hábitos y tomando muestras de mi ADN durante semanas o meses antes de que yo supiera que existía. Pérez encontró evidencia microscópica en algunos artículos que sugería que habían sido almacenados cuidadosamente en bolsas de plástico para preservarlos. Había estado construyendo su colección de evidencia todo el tiempo, preparando todo lo que necesitaría para culparme mucho antes de que nos hiciéramos amigas. La línea de tiempo probaba que esto no fue una decisión impulsiva o algo que se desarrolló durante nuestra amistad. Ella me eligió como blanco primero, planeó todo y solo entonces se acercó a mí para empezar a construir la confianza que necesitaría para acceder a mi departamento y pertenencias. 2 días después, Javier consiguió el avance que estábamos esperando. Había estado rastreando el cheque de caja que Sofía usó para pagar su departamento con 6 meses de adelanto. El cheque provenía de un banco en Nuevo León, a 3 estados de donde vivíamos. Javier contactó al banco y consiguió que sacaran los registros de la cuenta. Fue abierta 4 meses antes de que Sofía se mudara a su departamento aquí, usando documentos de identificación falsos y un CURP falso. El banco tenía videos de seguridad de cuando se abrió la cuenta y Javier los convenció de que se los enviaran. El video mostraba a una mujer que coincidía con el retrato hablado de la policía, con cabello oscuro y lentes, llenando papeles y haciendo el depósito inicial en efectivo. No se parecía en nada a la Sofía rubia que yo conocía. Javier envió el video a Garza y al detective Hernández de inmediato. Esta era la primera imagen clara de cómo se veía Sofía realmente, no el disfraz que usaba conmigo. La mujer en el video se veía ordinaria. Alguien con quien te cruzarías en la calle sin darte cuenta.
Usaba ropa sencilla, mantenía la cabeza gacha y parecía cuidadosa sobre dónde se paraba en relación con las cámaras. Incluso mientras abría una cuenta bancaria con documentos falsos, estaba pensando en la vigilancia y tratando de minimizar su exposición. Garza envió el video del banco a los sistemas de reconocimiento facial de la FGR ese mismo día. La tecnología comparó la cara de la mujer con millones de imágenes en bases de datos policiales de todo el país. En 6 horas, Garza llamó con resultados. El sistema tuvo una coincidencia. La mujer había sido marcada en conexión con investigaciones de robo de identidad en 5 estados diferentes durante los últimos 7 años. Cada vez usaba un nombre diferente y una apariencia ligeramente distinta, pero el software de reconocimiento facial coincidió con su estructura ósea y rasgos en todos los casos. Había sido investigada en California, Washington, Arizona, Florida y Texas, NEU o adaptado, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Jalisco y Tamaulipas, pero nunca atrapada o identificada positivamente. Cada investigación eventualmente se enfriaba porque desaparecía antes de que las autoridades pudieran localizarla. El patrón se remontaba a 7 años como mínimo, posiblemente más si había casos que nunca se reportaron o conectaron. Garza explicó que probablemente era una criminal profesional que había estado haciendo esto durante la mayor parte de su vida adulta. Sabía cómo evitar la detección, cómo crear identidades falsas creíbles y cómo desaparecer cuando las investigaciones se acercaban. La trampa del asesinato era su movimiento más peligroso hasta el momento, pero encajaba en el patrón de sus crímenes volviéndose más serios con el tiempo. Garza me llamó para otra reunión en la estación de policía. Había estado coordinando con analistas de la FGR que estudiaron la evidencia y construyeron un perfil de los patrones de comportamiento de Sofía. Habían llegado a una conclusión que cambió cómo entendía todo. Garza explicó que el verdadero objetivo de Sofía probablemente fue la víctima todo el tiempo. Lo había estado acosando durante más de un año, planeando su asesinato, pero necesitaba una forma de hacerlo sin estar conectada con el crimen. Ahí es donde entré yo. La FGR creía que ella buscó específicamente a alguien que pudiera ser culpada de manera creíble por matarlo. Necesitaba una mujer que viviera sola, no tuviera una coartada sólida la mayoría de las noches, y tuviera una rutina predecible que la hiciera fácil de monitorear y manipular. Yo encajaba perfectamente en esos criterios. Pasó 14 meses recolectando mi ADN y pertenencias, un año construyendo una amistad falsa para ganar mi confianza completa, todo para poder matar a su exnovio y hacer parecer que yo lo hice. No fui una víctima al azar. Fui cuidadosamente seleccionada porque las circunstancias de mi vida me convertían en la chivo expiatorio perfecta. Garza dijo que darse cuenta de esto era importante porque significaba que ella había invertido una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo en este plan específico. No era impulsiva ni descuidada. Cada paso fue calculado para permitirle cometer un asesinato y escapar completamente limpia. Me quedé sentada procesando lo que me había dicho y sentí 2 cosas completamente opuestas a la vez. Alivio de que ahora entendía por qué me eligió, que no era personal o algo que yo hice mal, y horror por cuán fríamente evaluó toda mi vida y decidió que yo era lo suficientemente útil como para destruirme. A la mañana siguiente, Rodríguez me llamó para que volviera a la estación porque había encontrado a alguien que vio algo la noche del asesinato. Manejé hasta allí con las manos temblando en el volante, sin saber si esto ayudaría o empeoraría las cosas. La testigo era una mujer de unos 60 años que vivía en el edificio de departamentos donde murió la víctima. Se sentó frente a mí en la sala de entrevistas, luciendo nerviosa. Rodríguez le pidió que describiera lo que vio ese lunes por la noche. La mujer explicó que volvía a casa de su club de lectura alrededor de las 9:30 p.m. y notó a una mujer rubia en el vestíbulo. Lo recordaba porque la mujer cargaba una gran maleta deportiva negra y no dejaba de mirar a su alrededor como si estuviera preocupada de que alguien la viera. La descripción coincidía perfectamente con la apariencia falsa de Sofía, hasta el largo cabello rubio y los lentes de sol grandes que usaba aunque estaba oscuro afuera. La testigo dijo que la mujer subió al elevador y presionó el botón del piso de la víctima. No le dio mucha importancia en ese momento porque la gente visita ese edificio todo el tiempo, pero algo sobre lo nerviosa que parecía la mujer se le quedó grabado en la memoria. Rodríguez le mostró fotos de Sofía con su disfraz rubio y la testigo asintió de inmediato. Definitivamente, esa era la mujer que vi. Me quedé sentada escuchando y sentí esta extraña mezcla de alivio e ira. Alivio porque esto probaba que yo no estaba allí. Pero ira porque Sofía había sido tan cuidadosa y aún así alguien la vio. Y casi se sale con la suya de todos modos. Cassandra presentó una moción al día siguiente para que todos los cargos potenciales en mi contra fueran retirados formalmente basándose en la creciente evidencia. Explicó que el testimonio de la testigo, combinado con el cuaderno y la evidencia plantada, dejaba claro que me habían tendido una trampa. Me senté en su oficina mientras ella trabajaba en los documentos legales, viéndola teclear y sintiéndome esperanzada por primera vez en semanas. Pero cuando presentó todo a la oficina del Ministerio Público, regresaron con malas noticias. El fiscal quería esperar hasta que Sofía fuera realmente atrapada y arrestada antes de limpiarme oficialmente. Cassandra discutió con ellos por teléfono durante 20 minutos, pero no cedieron. Colgó y me miró con frustración en los ojos. Estaba atrapada en un limbo legal, técnicamente no acusada de nada, pero tampoco absuelta. No podía seguir adelante con mi vida porque esto pendía sobre todo. No podía solicitar nuevos trabajos sin explicar la situación.
No podía hacer planes ni sentirme segura porque en cualquier momento el fiscal podría cambiar de opinión si no encontraban a Sofía. Cassandra prometió seguir luchando, pero me advirtió que esto podría llevar meses o incluso años si Sofía se mantenía oculta. Salí de su oficina sintiéndome atrapada en una pesadilla que no tenía un final claro. El agente Garza me llamó para otra reunión para explicarme qué estaba haciendo la FGR para encontrar a Sofía. Extendió fotos y documentos sobre la mesa mostrando todas sus diferentes apariencias e identidades. Explicó que probablemente tenía múltiples identidades falsas preparadas y podría estar en cualquier parte del país para entonces. Había estado planeando esto durante tanto tiempo que probablemente tenía planes de respaldo para sus planes de respaldo. La FGR emitió una orden de aprehensión federal en su contra bajo todos los alias conocidos y comenzó a circular tanto su apariencia real de cabello oscuro como el disfraz rubio que usó conmigo. Garza me mostró los boletines que se enviaban a las agencias de policía de todo el país con sus fotos y descripciones. Me advirtió que no me hiciera ilusiones sobre un arresto rápido. Gente como Sofía sabía cómo desaparecer y podía mantenerse oculta durante años si eran cuidadosos. Tenía dinero, documentos falsos y años de experiencia evitando la detección. La FGR seguiría buscando, pero necesitaba prepararme para una larga espera. Le pregunté qué se suponía que debía hacer con mi vida mientras ella estaba ahí fuera y no tuvo una buena respuesta. Solo esperar y tener la esperanza de que tuvieran suerte. Pasaron 3 semanas lentamente sin noticias. Me quedé en el departamento de Carla la mayor parte del tiempo porque no soportaba estar sola. Cada día se sentía como esperar a que sucediera algo terrible. Entonces Javier llamó a Cassandra con un avance en el caso. Había estado monitoreando la actividad de las tarjetas de crédito bajo todos los nombres falsos conocidos de Sofía y obtuvo una coincidencia. Alguien usó una de sus tarjetas en un hotel en Oaxaca 2 días antes. Cassandra contactó inmediatamente a Garza y la policía local fue enviada al hotel. Para cuando llegaron, Sofía ya se había ido esa mañana, pero el hotel tenía videos de seguridad y confirmó que era ella. Vi el video en la estación de policía y apenas la reconocí. Estaba usando cabello oscuro de nuevo. Corto esta vez y usando ropa completamente diferente a cualquier cosa que le hubiera visto usar. Parecía una persona diferente. Pero Garza dijo que el software de reconocimiento facial coincidía con su estructura ósea y confirmó que era la misma mujer. Se había quedado una noche y pagó en efectivo. Luego desapareció antes del amanecer. El recepcionista del hotel dijo que parecía callada y reservada. No habló con nadie ni causó problemas. Era un fantasma moviéndose por el mundo sin dejar casi rastro, excepto por ese único error con la tarjeta de crédito. Garza trajo analistas de la FGR para estudiar sus patrones de movimiento y averiguar hacia dónde podría dirigirse. Mapearon sus ubicaciones comenzando desde que dejó mi ciudad, pasando por el avistamiento en el hotel, e intentaron predecir su próximo movimiento. El analista determinó que se dirigía al sur, posiblemente hacia Guatemala o Belice, donde podría cruzar la frontera y desaparecer por completo. Garza coordinó con el INM, Instituto Nacional de Migración, para marcar todas sus identidades conocidas y fotos. Los oficiales en cada punto de cruce recibieron copias de su información con instrucciones de detenerla de inmediato si intentaba cruzar. Pero Garza me advirtió que probablemente tenía documentos e identidades que aún no conocían. Había estado haciendo esto durante 7 años como mínimo y probablemente tenía pasaportes e identificaciones guardadas bajo nombres que nunca habían sido conectados a ninguna investigación. La FGR haría todo lo posible, pero había una posibilidad real de que se deslizara a través de la frontera antes de que la atraparan. Sentí este peso aplastante sabiendo que podría escapar y yo nunca obtendría un cierre real o justicia. Esa noche me derrumbé por completo en el departamento de Carla. Todo me golpeó de una vez y no pude contenerme más. Esta mujer había pasado un año entero fingiendo que le importaba solo para destruir mi vida. Me había escuchado hablar de mis problemas y mis sueños y mis miedos y todo el tiempo estaba planeando cómo culparme de asesinato. Cada café que compartimos, cada película que vimos, cada plática que tuvimos fue una mentira. Me había abrazado y reído conmigo y actuado como mi mejor amiga mientras recolectaba en secreto mi ADN y robaba mis pertenencias. Empecé a llorar y no podía parar. Luego el llanto se convirtió en gritos de ira sobre cuánto la odiaba y cuán violada me sentía. Carla no trató de calmarme ni de decirme que todo estaría bien. Solo me abrazó mientras yo lloraba y rabiaba y me dejó procesar la traición sin intentar arreglarlo. Se sentó conmigo durante horas mientras yo pasaba por todas las emociones posibles. Desde el duelo hasta la furia, el miedo y el asco. Para cuando finalmente me calmé, era pasada la medianoche y me sentía vacía, pero un poco mejor por haber liberado parte del veneno que Sofía había dejado dentro de mí. A la mañana siguiente, Cassandra recibió una llamada de la oficina del Ministerio Público mientras yo estaba sentada en su sala de espera. Podía oír su voz a través de la puerta, subiendo de tono mientras discutía con quienquiera que estuviera al teléfono. Cuando colgó, me llamó a su oficina con una expresión extraña en su rostro. La oficina del MP estaba oficialmente declinando presentar cargos en mi contra basándose en la evidencia de la trampa. Sentí una oleada de alivio, pero Cassandra levantó la mano antes de que pudiera celebrar.
Yo seguiría siendo una persona de interés hasta que Sofía fuera realmente atrapada, lo que significaba que todavía no podía seguir adelante con mi vida por completo. No era libertad total, pero significaba que no podían arrestarme mientras continuaba la búsqueda de Sofía. La tobillera electrónica podía quitarse y podía viajar si lo necesitaba, pero el caso permanecería abierto y colgando sobre mí hasta que la encontraran. Cassandra explicó que esto era lo mejor que podíamos esperar dadas las circunstancias. El fiscal no estaba dispuesto a absolverme por completo sin tener a Sofía bajo custodia para confirmar todo, pero al menos ya no enfrentaba un arresto inminente. Debería haberme sentido feliz, pero en lugar de eso solo me sentía cansada y frustrada de que mi vida siguiera en pausa por lo que Sofía hizo. 2 días después, Javier hizo otro descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre Sofía. Había estado investigando sus movimientos antes de que dejara la ciudad y encontró registros de una bodega de almacenamiento rentada bajo uno de sus nombres falsos. La policía obtuvo una orden judicial y registró la unidad esa tarde. Yo no estaba allí, pero Garza me llamó después para describir lo que encontraron. La unidad estaba llena de suministros para crear identidades falsas, incluyendo múltiples pelucas de diferentes colores y estilos, maquillaje profesional para cambiar su apariencia y una impresora para hacer identificaciones y documentos falsos. Pero el descubrimiento más inquietante fue un archivador lleno de carpetas. Adentro había archivos detallados sobre otras 4 mujeres además de mí. Cada carpeta contenía notas de vigilancia, fotos, copias de documentos y planes similares a lo que Sofía me había hecho a mí. Garza dijo que parecía que yo era solo un objetivo en una operación mucho más grande. Había estado vigilando a estas otras mujeres y recolectando información sobre ellas de la misma manera que me vigiló a mí. Algunos de los archivos se remontaban a 3 años, lo que significaba que había estado planeando múltiples trampas o robos de identidad durante mucho tiempo. Garza me llamó para revisar los archivos y ayudar a identificar cualquier patrón que pudiera llevar a Sofía. Me senté en la oficina de la FGR leyendo las carpetas de 4 mujeres que nunca había conocido, viendo mi propia pesadilla reflejada en sus notas de vigilancia. Garza confirmó que yo era parte de algo mucho más grande y que Sofía probablemente había estado planeando múltiples crímenes usando diferentes víctimas. Las otras mujeres en los archivos fueron contactadas de inmediato y advertidas sobre lo que se había encontrado. 2 de ellas reconocieron a Sofía de breves encuentros donde ella había intentado iniciar amistades con ellas usando diferentes nombres falsos y apariencias. Una mujer dijo que Sofía se le había acercado en un gimnasio hacía 6 meses y se habían reunido para tomar café 2 veces antes de que la mujer se ocupara y dejara de responder a sus mensajes. Otra mujer dijo que Sofía había sido voluntaria en el mismo centro comunitario e intentó repetidamente intercambiar números de teléfono y hacer planes. Ambas mujeres se sintieron mal cuando se dieron cuenta de que habían evitado por poco convertirse en sus próximas víctimas. Garza explicó que encontrar estos archivos era enorme para la investigación porque probaba un patrón y podría ayudar a predecir qué haría Sofía a continuación. Al día siguiente, mi pesadilla se hizo de conocimiento público. De alguna manera, los medios se enteraron de la historia y mi nombre se filtró como la mujer que casi fue incriminada por asesinato por una elaborada estafadora. Desperté con Carla sacudiéndome y señalando su teléfono donde un artículo de noticias describía todo el caso en detalle. En 1 hora, los reporteros estaban acampando afuera del edificio de departamentos de Carla con cámaras y micrófonos. Mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes de medios de comunicación solicitando entrevistas. Tenía 17 llamadas perdidas antes de las 9 de la mañana. Cassandra llamó y me dijo que ignorara cada una de las solicitudes y no hablara con nadie de los medios. Dijo que cualquier cosa que dijera podría ser tergiversada o usada en mi contra más tarde, y que lo mejor que podía hacer era permanecer en silencio y dejar que la investigación continuara sin interferencias. Carla cerró todas las cortinas y nos sentamos en su departamento a oscuras mientras los reporteros tocaban la puerta y llamaban a nuestros teléfonos. Me sentí expuesta y enojada de que mi trauma privado fuera ahora entretenimiento para extraños. Personas que nunca había conocido estaban leyendo sobre la peor experiencia de mi vida y probablemente juzgándome o especulando sobre si realmente era inocente. Todo el asunto me hizo sentir sucia y violada de nuevo, como si Sofía todavía estuviera encontrando formas de lastimarme aunque estuviera a cientos de kilómetros de distancia. Esa noche cometí el error de abrir mi laptop y buscar mi nombre. El primer artículo tenía más de 300 comentarios y empecé a leerlos aunque Carla me dijo que no lo hiciera. La gente debatía si yo era realmente inocente o si esto era alguna elaborada estrategia de defensa que mi abogada había inventado. Alguien escribió que toda la historia de la trampa sonaba demasiado conveniente y que probablemente yo misma maté al tipo y luego culpé a mi amiga imaginaria. Otra persona dijo que me veía culpable en la foto de mi licencia de conducir que alguien había publicado. Un tercer comentario sugería que podría estar mentalmente enferma y realmente creía que Sofía existía cuando en realidad tenía múltiples personalidades. Me sentí mal leyendo a extraños destrozar mi pesadilla como si fuera entretenimiento. Alguien inició una encuesta preguntando si los lectores pensaban que era inocente o culpable, y el 42% votó culpable. Cerré la laptop de golpe, pero el daño estaba hecho. Carla me encontró sentada en el piso de su baño 20 minutos después, solo mirando la pared.
Tomó mi laptop y mi teléfono y los escondió en su closet. Durante los siguientes días, filtró cada llamada que entraba y manejó mi cuenta de correo electrónico, borrando solicitudes de entrevistas y bloqueando a reporteros que encontraron mi dirección personal. Me preparaba el desayuno cada mañana y se sentaba conmigo mientras intentaba comer, aunque mi apetito había desaparecido por completo. Carla se convirtió en mi conexión con la vida normal, recordándome que la amistad real existía aunque Sofía la había torcido en algo horrible. Nunca me pidió que hablara de mis sentimientos o procesara lo que pasó. Solo se mantuvo cerca y manejó todas las cosas prácticas que yo no podía manejar sola. 4 semanas después de que Sofía desapareció, Garza llamó al teléfono de Carla porque el mío seguía escondido. El recepcionista de un motel en Sonora había reconocido a Sofía por el boletín de la FGR que mostraba tanto su apariencia real como el disfraz rubio. La policía local rodeó la habitación del motel en 30 minutos. Tocaron y se anunciaron, pero no obtuvieron respuesta. Cuando finalmente derribaron la puerta, la ventana del baño estaba abierta y Sofía se había ido. Dejó atrás otra identificación falsa con un nombre diferente y un boleto de autobús a Tijuana con fecha para esa tarde. Garza sonaba frustrado cuando Carla lo puso en altavoz para que yo pudiera oír. El casi atraparla le dijo que Sofía estaba cometiendo errores ahora, volviéndose descuidada bajo la presión de ser casada. Explicó que huir tanto tiempo requiere recursos y planificación. Y eventualmente la gente comete errores cuando se les acaba el dinero o los lugares seguros donde esconderse. Estaba aumentando la vigilancia en los cruces fronterizos y centros de transporte, poniendo su foto frente a cada conductor de autobús y agente de boletos entre Sonora y la frontera. Garza creía que ella saldría a la superficie de nuevo pronto porque sus opciones se estaban reduciendo. 2 días después, Javier llamó con la noticia de que había localizado a 2 de las víctimas anteriores de Sofía de los archivos que Garza encontró. Ambas mujeres aceptaron hablar conmigo por videollamadas y eso ayudaba a la investigación. Carla preparó su laptop en la mesa de la cocina y me senté allí esperando mientras Javier conectaba la llamada. La primera mujer apareció en pantalla y se presentó como alguien de quien Sofía se había hecho amiga hacía 3 años en Oaxaca, usando el nombre de Mónica Pérez. Me contó sobre 6 meses de amistad que terminaron cuando Sofía desapareció con sus tarjetas de crédito, CURP y suficiente información personal para abrir cuentas a su nombre. La segunda mujer se unió a la llamada y compartió una historia similar de hacía 2 años en el estado de Jalisco. Sofía se había hecho llamar Sandra Juárez y trabajó junto a ella en una organización sin fines de lucro durante 4 meses, recolectando lentamente información y copias de documentos. Oír sus historias me ayudó a entender que no estaba sola en esta pesadilla, aunque ninguna de ellas había enfrentado algo tan grave como una trampa de asesinato. Ambas dijeron que se sentían estúpidas por no ver la manipulación antes, y yo les dije que sentía lo mismo sobre mi año entero con Sofía. La primera mujer mencionó algo que hizo que Garza se incorporara cuando Javier le contó al respecto más tarde. Dijo que la mujer que se hizo amiga de ella había hablado de crecer en el sistema de adopción, DIF, y ser movida entre hogares cuando era niña. También recordó que Sofía estaba obsesionada con programas y podcasts de true crime, siempre hablando de casos no resueltos y cómo atrapaban a los criminales. Era imposible saber qué era real sobre cualquier cosa que Sofía dijera, pero Garza agregó estos detalles a su perfil psicológico de todos modos. Cualquier información podría ayudar a predecir a dónde iría después o cómo se comportaría cuando estuviera acorralada. La semana siguiente, Carla me llevó a una cita con una terapeuta que se especializaba en trauma por traición y manipulación. Me senté en su consultorio e intenté explicar lo que se sentía descubrir que tu mejor amiga nunca existió. La terapeuta escuchó sin interrumpir y luego me dijo que mi ira, miedo y sentimientos de violación eran respuestas completamente normales a lo que Sofía hizo. Explicó que sanar tomaría tiempo y no sería lineal. Algunos días me sentiría mejor y otros peor, y eso estaba bien. Empecé a verla 2 veces por semana, y lentamente comencé a procesar la pesadilla sin sentir que me estaba ahogando en ella. El detective Hernández llamó 3 semanas después del incidente de Sonora para decirme algo que me hizo llorar por primera vez en días. La familia de la víctima había sido informada completamente sobre la trampa y no me culpaban por lo que pasó. Su hermana incluso me envió una carta a través del departamento de policía. La abrí con manos temblorosas y leí sus palabras disculpándose por lo que pasé y expresando su esperanza de que Sofía fuera atrapada para que ambas familias pudieran tener justicia. Escribió que su hermano había estado tratando de escapar de Sofía durante más de 1 año y deseaba que él hubiera buscado ayuda antes. La carta terminaba diciendo que estaba rezando por mí y esperaba que pudiera encontrar paz eventualmente. Así que 5 semanas después del asesinato, estaba sentada en la sala de Carla cuando Garza llamó a su teléfono de nuevo. Una mujer que coincidía con la apariencia real de Sofía había sido detenida por la Guardia Nacional intentando cruzar hacia Guatemala. Sus documentos marcaron alerta en el sistema como robados y cuando los agentes se le acercaron, intentó darse a la fuga. Hubo un tenso enfrentamiento que duró 40 minutos antes de que los agentes federales, incluido Garza, llegaran y la pusieran bajo custodia. La voz de Garza sonaba diferente cuando me dijo que la tenían, como si finalmente pudiera respirar después de semanas de persecución. Me desplomé en el sillón de Carla con un alivio tan intenso que todo mi cuerpo temblaba. Carla me agarró y me sostuvo mientras yo lloraba más fuerte que desde que toda esta pesadilla comenzó. El miedo constante de que pudiera ser condenada por un crimen que no cometí finalmente se liberó y no podía dejar de temblar. Carla seguía diciendo, se acabó. Realmente se acabó.
Y yo solo asentía porque aún no podía formar palabras. Carla mantuvo sus brazos a mi alrededor hasta que los temblores pararon y me limpié la cara con la manga. Durante la siguiente semana, el proceso de traslado avanzó mientras yo me quedaba en casa de Carla porque todavía no podía soportar estar sola. Garza llamaba con actualizaciones cada 2 días sobre el papeleo y los procedimientos legales requeridos para traer a Sofía de regreso del centro de detención fronterizo donde la tenían. El detective Hernández pasó por el departamento de Carla para decirme que la oficina del Ministerio Público estaba preparando una declaración oficial limpiándome de cualquier conexión con el asesinato. La declaración salió un jueves por la mañana y mi teléfono empezó a sonar en minutos con llamadas de reporteros y personas con las que no había hablado en meses. Carla contestó cada llamada y les dijo que no estaba dando entrevistas. Luego apagó mi teléfono por completo. La declaración del MP decía que yo había sido víctima de un elaborado intento de trampa y ya no era considerada sospechosa en ninguna capacidad. Pero leer esas palabras en el membrete oficial no me hizo sentir como pensé que lo haría. La vindicación se sentía vacía después de semanas de vivir bajo sospecha y miedo. Cassandra llamó esa tarde y me preguntó si quería asistir a la audiencia de imputación de cargos de Sofía el lunes siguiente. Le dije que sí sin pensarlo porque necesitaba ver a esta mujer en persona una vez más. Necesitaba confirmar que la pesadilla realmente había terminado. Carla me llevó al juzgado el lunes por la mañana y nos encontramos con Cassandra afuera de la entrada principal. Me guió a través de seguridad y hasta la sala del tribunal en el 3er piso donde se escucharía el caso de Sofía. Nos sentamos en la última fila de la galería y observé cómo llamaban otros casos mientras mis manos temblaban en mi regazo. Entonces el alguacil anunció su número de caso y ella entró a la sala por una puerta lateral. Apenas la reconocí al principio porque se veía completamente diferente de la mujer rubia que había conocido durante un año. Su cabello era castaño oscuro y recogido en una simple cola de caballo, sin maquillaje en su rostro, y vestía un uniforme naranja de prisión con esposas conectadas a una cadena alrededor de su cintura. Pero cuando se movió y giró la cabeza para escanear la sala, vi los mismos gestos que recordaba de las reuniones en la cafetería, los viajes de excursión y las pláticas nocturnas que fueron todas mentiras. Era una extraña usando el lenguaje corporal de mi antigua amiga, y la desconexión me revolvió el estómago. Sus ojos encontraron los míos a través de la sala mientras el juez leía los cargos en su contra. No había reconocimiento en su expresión, ni remordimiento, ni culpa, ni siquiera un acuse de recibo de que nos hubiéramos conocido. Me miró con el mismo cálculo frío que imaginé debió haber usado cuando miró a la víctima antes de matarlo. Su rostro no mostraba nada más que una evaluación cuidadosa, como si estuviera estudiando un problema a resolver en lugar de mirar a una persona cuya vida había intentado destruir. Me di cuenta en ese momento de que era completamente incapaz de formar conexiones humanas reales, que todo sobre nuestra amistad había sido una actuación que ejecutó sin sentir nunca nada genuino. El juez le preguntó cómo se declaraba del cargo de asesinato y el intento de trampa, y su abogado de oficio presentó declaraciones de no culpable en su nombre. Luego, el fiscal se puso de pie y argumentó en contra de la fianza, explicando que había huido a través de varios estados y había sido atrapada tratando de salir del país. El fiscal enumeró sus identidades falsas y la evidencia de la planificación elaborada, y el juez escuchó sin interrumpir. Cuando el fiscal terminó, el defensor público de Sofía intentó argumentar que merecía fianza porque no tenía antecedentes penales bajo su identidad actual, pero el juez lo interrumpió. El juez negó la fianza basándose en el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos, y vi a 2 oficiales llevar a Sofía hacia la puerta con sus esposas. Giró la cabeza una vez más antes de salir de la sala y sus ojos se encontraron con los míos de nuevo con ese mismo cálculo vacío. Sentí satisfacción viéndola alejarse encadenada, pero también una extraña inquietud en mi pecho porque sabía que nunca entendería realmente por qué me hizo esto. Cassandra tocó mi brazo y salimos juntas de la sala. Garza quería reunirse conmigo esa tarde para repasar lo que habían aprendido del arresto de Sofía, así que Carla me llevó a la oficina de campo de la FGR en el centro. Garza me llevó a una sala de conferencias con archivos esparcidos sobre la mesa y me dijo que me sentara. Explicó que Sofía se negaba a cooperar con los investigadores o a revelar su nombre real a nadie. Habían pasado sus huellas dactilares por todas las bases de datos disponibles y no encontraron nada. Ni historial criminal, ni registros gubernamentales, ni ningún rastro de quién era realmente antes de crear la identidad de Sofía Reyes. Garza dijo que era esencialmente un fantasma que se había construido específicamente para depredar a otras personas y que tal vez nunca descubrirían su verdadera identidad o antecedentes. La FGR había registrado todas sus pertenencias después del arresto y encontró planes detallados para al menos 3 trampas más en diferentes ciudades del país. Cada plan tenía como objetivo a una mujer diferente e incluía notas de vigilancia, estrategias de recolección de ADN y posibles crímenes para culparlas. Garza abrió uno de los archivos y me mostró páginas de notas escritas a mano sobre una mujer en Monterrey, otra mujer en Guadalajara y una tercera mujer en Mérida. Yo no era especial ni un objetivo único, solo una víctima en un patrón que había estado siguiendo durante años. Garza me dijo que tuve suerte de que ella hubiera elegido el asesinato esta vez en lugar de solo el robo de identidad, porque de lo contrario, tal vez nunca la habrían atrapado y yo solo habría sido otra persona que ella destruyó silenciosamente. Lo miré fijamente tratando de procesar la idea de que ser incriminada por asesinato era de alguna manera suerte,
pero entendí lo que quería decir después de unos segundos. El asesinato lo hizo lo suficientemente grave para una investigación mayor que descubrió toda su operación. Si solo me hubiera robado la identidad o me hubiera culpado de algo más pequeño, podría haber pasado años lidiando con las consecuencias mientras ella pasaba a su próxima víctima. Las otras mujeres cuyos archivos se encontraron en su bodega de almacenamiento estaban siendo contactadas y advertidas sobre lo que casi sucedió. Garza dijo que probablemente estaban a salvo ahora porque Sofía estaba bajo custodia, pero la FGR quería que supieran que habían sido blanco. Salí de la reunión sintiéndome extraña y desconectada, como si no pudiera procesar del todo lo que acababa de aprender. Carla me llevó de regreso a su departamento y me hizo cenar aunque no tenía hambre. Al día siguiente me reuní con Cassandra en su oficina para discutir la presentación de una demanda civil contra Sofía por daño moral, costos de terapia y el daño a mi reputación por ser públicamente sospechosa de asesinato. Cassandra explicó que cobrar realmente cualquier dinero era extremadamente improbable porque Sofía no tenía activos rastreables o propiedades bajo ninguna de sus identidades conocidas. Todo lo que poseía había sido comprado con efectivo o tarjetas prepagadas que no podían rastrearse a ninguna cuenta real. Pero Cassandra dijo que la acción legal en sí misma podría sentirse bien. Podría darme algún sentido de control sobre lo que pasó. Acepté presentar la demanda aún sabiendo que probablemente nunca vería un centavo, porque tenía razón en que se sentía poderoso tomar acción en lugar de ser solo una víctima. Durante las siguientes semanas, Carla siguió insistiéndome en que pensara en mudarme a un nuevo departamento porque mi lugar actual estaba lleno de recuerdos de la manipulación de Sofía. Cada habitación me recordaba momentos en que ella había estado allí, recolectando mi ADN o estudiando mi rutina o fingiendo ser mi amiga. Finalmente acepté un sábado por la mañana y Carla me ayudó a empezar a empacar mi vida. Pasamos todo el fin de semana revisando mis pertenencias y tiré todo lo que me recordaba a mi falsa amiga. La taza de café que ella había usado se fue a la basura. Los libros que me había recomendado se fueron a una caja de donaciones. Las fotos de nosotras juntas fueron borradas de mi teléfono y computadora. Estaba reclamando mi espacio y mi vida de alguien que había intentado robar ambos. Encontré un nuevo departamento al otro lado de la ciudad que era más pequeño pero se sentía limpio y seguro. Y Carla se ofreció a ser mi compañera de cuarto para que no tuviera que vivir sola. 2 meses después de que la policía tocó por primera vez a mi puerta, me senté en el mismo juzgado para la audiencia preliminar de Sofía, donde el fiscal presentaría evidencia para determinar si el caso debía ir a juicio. Carla y Cassandra vinieron conmigo y nos sentamos en la galería mientras el fiscal exponía todo el año de planificación, el asesinato y el intento de trampa. Le mostró al jurado el cuaderno con notas de vigilancia detalladas sobre mi rutina diaria. Presentó la caja de artículos recolectados, incluyendo mi cabello y copias de las llaves de mi casa y la tarjeta de crédito vieja. Repasó la línea de tiempo de cómo ella había plantado evidencia en la escena del crimen usando mis pertenencias y ADN. Mostró videos de seguridad de ella entrando al edificio de mi departamento tarde en la noche y saliendo horas después. La sala del tribunal permaneció en completo silencio, excepto por algunos jadeos cuando el fiscal mostró fotos de mi mascada y mi taza de café en la escena del asesinato. Explicó cómo ella había presionado el cuchillo contra mi mano mientras yo dormía para obtener mis huellas dactilares en el arma, y cómo había recolectado mechones de mi cabello de mi cepillo durante meses para dejarlos en el departamento de la víctima. El fiscal presentó registros telefónicos que mostraban que ella había estado en contacto con la víctima durante más de un año, a pesar de la orden de restricción, y le mostró al juez evidencia de que había estado planeando matarlo y desaparecer bajo una nueva identidad durante al menos 6 meses. Cuando terminó, el juez dictaminó que había evidencia más que suficiente para que el caso procediera a juicio y fijó una fecha de juicio para dentro de 4 meses. La fiscal me llamó 2 días después de la audiencia y me pidió que fuera a su oficina para discutir mi testimonio. Me senté frente a su escritorio mientras ella sacaba una carpeta gruesa con mi nombre. Explicó que el juicio probablemente duraría 2 semanas y yo tendría que testificar sobre cómo Sofía se hizo mi amiga, recolectó mis pertenencias y ADN, y plantó evidencia en la escena del crimen. Me explicó los tipos de preguntas que el abogado defensor me haría, y me advirtió que intentarían hacer parecer que yo estaba involucrada de alguna manera, o que nuestra amistad era real y yo estaba mintiendo ahora. Me sentí mal pensando en sentarme en un tribunal mientras el abogado de Sofía intentaba torcer todo lo que pasó. La fiscal dijo que confiaba en obtener una condena porque el cuaderno y la evidencia física eran abrumadores, pero me advirtió que los juicios pueden ser impredecibles y los jurados a veces sorprenden a todos. Me dijo que me preparara para una experiencia difícil y sugirió que trabajara con mi terapeuta para alistarme para el impacto emocional de testificar. Salí de su oficina sintiéndome más ansiosa que antes porque hasta ese momento no había entendido completamente lo que significaría ir a juicio. Garza me llamó la semana siguiente y me pidió que nos viéramos en una cafetería del centro. Me dijo que la FGR estaba construyendo un caso federal contra Sofía por fraude de identidad, fuga interestatal para evitar el enjuiciamiento y varios otros cargos que podrían agregar décadas a cualquier sentencia de prisión estatal.
Explicó que incluso si algo salía mal en el juicio por asesinato, lo cual no creía que sucedería, ella aún enfrentaría un tiempo serio en una prisión federal. Le pregunté cuánto tiempo podría recibir y dijo que solo los cargos federales podrían significar de 20 a 30 años antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. Esta información me ayudó a respirar un poco más tranquila porque había estado aterrorizada de que de alguna manera pudiera salirse con la suya. Garza también me dijo que la habían identificado como sospechosa en otros 2 casos no resueltos de años atrás en diferentes estados donde mujeres habían sido manipuladas de maneras similares. Dijo que mi disposición a testificar y compartir todo lo que sabía les estaba ayudando a construir casos que podrían traer justicia para otras víctimas también. Regresé a trabajar 3 semanas después de la audiencia preliminar porque no podía quedarme sentada en casa pensando en el juicio. Mi jefe había sido comprensivo con todo y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara, pero yo necesitaba sentirme normal de nuevo. Entrar a la oficina se sintió extraño porque todos sabían lo que había pasado. Mis colegas me apoyaron, pero podía notar que no sabían qué decirme. Algunas personas evitaban el contacto visual y otras me preguntaban cómo estaba con voces que eran demasiado cuidadosas y gentiles. Me enfoqué en volver a mi rutina y ponerme al día con los proyectos que me había perdido. Durante los descansos para comer, notaba que la gente bajaba la voz cuando yo entraba a la sala de descanso y sabía que estaban hablando de mí. Intenté que no me molestara, pero me sentía hiperconsciente de todos a mi alrededor de maneras que nunca antes había sentido. Cada persona nueva que conocía me hacía preguntarme qué querían y si estaban siendo genuinos. Odiaba que Sofía me hubiera hecho esto, que me hubiera vuelto desconfiada y reservada cuando yo solía ser abierta y confiada. Pasaron 3 meses y caí en una nueva rutina de trabajo, sesiones de terapia y pasar tiempo con Carla. La fecha del juicio se acercaba y me estaba preparando mentalmente para tener que enfrentar a Sofía en el tribunal. Entonces Cassandra me llamó una mañana y dijo que el abogado de Sofía se había acercado al fiscal para un acuerdo de culpabilidad. Me explicó que Sofía se declararía culpable de asesinato y del intento de trampa a cambio de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Esto le ahorraría a todos el trauma de un juicio y garantizaría que estaría encerrada por décadas. El fiscal quería saber mi opinión antes de tomar una decisión. Le dije a Cassandra que necesitaba tiempo para pensarlo. Pasé los siguientes 2 días luchando con lo que quería. Una parte de mí quería enfrentar a Sofía en el tribunal y escucharla explicar por qué me hizo esto. Quería mirarla a los ojos mientras el fiscal presentaba toda la evidencia y la obligaba a confrontar lo que había hecho. Quería testificar y decirles a todos cómo me había manipulado durante todo un año, pero otra parte de mí solo quería que terminara. Estaba agotada de la ansiedad constante y la espera. Estaba cansada de que mi vida estuviera en pausa mientras el sistema legal avanzaba. Un juicio significaría semanas de revivir todo, de tener reporteros escribiendo historias sobre mí, de sentarme en un tribunal mientras los abogados defensores intentaban hacerme ver como una mentirosa o una cómplice. Hablé con Cassandra sobre los pros y los contras. Hablé con Carla, quien dijo que apoyaría cualquier cosa que yo decidiera. Hablé con mi terapeuta, quien me ayudó a procesar mis sentimientos contradictorios. Finalmente, llamé a la fiscal y le dije que apoyaba el acuerdo de culpabilidad. Dije que quería seguir adelante con mi vida y esta parecía la mejor manera de hacerlo, asegurándome al mismo tiempo de que Sofía fuera a prisión por lo que hizo. La audiencia de declaración de culpabilidad se programó para la semana siguiente. Me senté en la sala del tribunal con Carla y Cassandra mientras traían a Sofía vistiendo un uniforme naranja y esposas. El juez le preguntó si entendía que se estaba declarando culpable de asesinato e intento de trampa. Ella dijo sí con una voz plana que no mostraba emoción. El juez preguntó si alguien la había forzado o coaccionado a esta declaración. Ella dijo no. El fiscal leyó un resumen de los crímenes, incluyendo el año de planificación, el asesinato de su exnovio y el sistemático intento de trampa en mi contra. Sofía se quedó allí con una expresión en blanco mientras el fiscal describía todo lo que había hecho. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, ella negó con la cabeza. El juez la sentenció a cadena perpetua con elegibilidad para libertad condicional después de 30 años. Mientras el alguacil se la llevaba, ella miró en mi dirección, pero su rostro no mostró nada. Ni remordimiento, ni ira, ni reconocimiento de mí como una persona que había intentado destruir. Garza me llamó 2 días después de la sentencia para decirme que la FGR estaba cerrando su investigación ahora que Sofía había sido condenada. Dijo que la habían identificado como sospechosa en otros 2 casos no resueltos de años atrás donde mujeres habían desaparecido bajo circunstancias sospechosas. Probablemente enfrentaría cargos adicionales por esos crímenes, pero mi parte en esta pesadilla había terminado oficialmente. Me agradeció por mi cooperación y dijo que mi disposición a compartir todo les había ayudado a entender sus patrones y métodos. Le agradecí por creerme cuando la evidencia se veía tan mal y por trabajar para encontrar la verdad. Se programó una audiencia de declaración de impacto de la víctima antes de que la sentencia de Sofía fuera finalizada. Esta era mi oportunidad de dirigirme a ella directamente y decirle cómo sus acciones habían afectado mi vida. Escribí lo que quería decir y lo practiqué con mi terapeuta. Cuando llegó el día, me paré en la sala del tribunal y miré a Sofía sentada en la mesa de la defensa. Le dije que había intentado destruir mi vida, pero que había fallado. Le expliqué que me estaba reconstruyendo y volviéndome más fuerte de lo que era antes.
Dije que esperaba que obtuviera la ayuda que claramente necesitaba durante sus décadas en prisión. Hablé sobre el miedo y la violación que sentí sabiendo que había estado en mi casa mientras yo dormía, recolectando evidencia para culparme de asesinato. Describí el terror de pensar que podría ser condenada por un crimen que no cometí. Le dije que lo que hizo fue malvado y cruel, y que nunca entendería cómo alguien podría hacerle eso a otra persona. Sofía se quedó completamente quieta durante toda mi declaración. Su rostro no mostró reacción a mis palabras. No parecía arrepentida, ni enojada, ni nada. Solo miraba fijamente un punto en la pared detrás del juez como si yo ni siquiera estuviera hablando. Cuando terminé y me senté, el juez le preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Ella negó con la cabeza sin mirarme. En ese momento entendí algo con lo que había estado luchando durante meses. Nunca obtendría respuestas reales sobre por qué me eligió. Nunca entendería sus motivaciones ni escucharía una explicación que tuviera sentido. No iba a derrumbarse de repente y decirme la verdad. Lo que sea que estuviera roto dentro de ella que le permitía hacer estas cosas no era algo que yo pudiera comprender jamás. Tenía que encontrar paz con esa ambigüedad y aceptar que algunas preguntas nunca serían respondidas. Mi curación no podía depender de obtener un cierre de ella, porque era incapaz de darlo. Han pasado 6 meses desde esa audiencia en el tribunal y me mudé a un nuevo departamento con Carla como mi compañera de cuarto. Pasamos el primer fin de semana desempacando cajas y arreglando muebles de maneras que se sentían completamente diferentes a mi antiguo lugar. Carla colgó fotos de nosotras en la pared de la sala y compró plantas para el alféizar de la ventana de la cocina. Escogí un sillón nuevo en el que Sofía nunca se había sentado y tiré las tazas de café viejas que me recordaban a ella. Cada mañana me despierto en un espacio que nos pertenece solo a mí y a Carla, libre de la contaminación de esa mentira de un año. Mi terapeuta me ayudó a superar las partes más difíciles, enseñándome a confiar en la gente de nuevo sin volverme paranoica. Empecé poco a poco yendo a un club de lectura que Carla sugirió y hablando con los otros miembros sobre cosas normales como giros de trama y personajes favoritos. Algunos días me sorprendo analizando los motivos de todos y preguntándome si son reales. Pero aprendí a reconocer esos pensamientos y dejarlos pasar sin que se apoderen de mí. Carla nunca me presionó para abrirme más rápido de lo que estaba lista. Solo se mantuvo constante y apareció cada vez que dijo que lo haría. Creamos rutinas juntas como cocinar la cena los miércoles y ver películas los viernes por la noche, construyendo una amistad que se sentía sólida y genuina. Todavía tengo días malos en los que la traición me golpea de nuevo y cuestiono si alguien es quien dice ser. El martes pasado vi a una mujer rubia en el supermercado que se parecía a Sofía por detrás y mi corazón empezó a acelerarse hasta que se dio la vuelta y era una completa extraña. Algunas mañanas me despierto ansiosa y reviso las noticias para confirmar que Sofía sigue en prisión cumpliendo su cadena perpetua. Pero la terapia me está ayudando a entender que la curación no es lineal y los contratiempos no borran el progreso. Mi vida no es la misma que era antes de Sofía y nunca lo será. Pero estoy construyendo algo nuevo que me pertenece y no puede ser robado. La mujer que intentó culparme de asesinato está encerrada por décadas y el sistema legal limpió mi nombre por completo. Estoy rodeada de personas como Carla que prueban cada día que la amistad real existe y no todos están fingiendo. Ahora estoy genuinamente bien. Tal vez incluso más fuerte por haber sobrevivido a algo que debería haberme destruido. Y estoy lista para seguir adelante hacia lo que venga después.